la primera clase de juegos dinámicos que arrancó con las grabaciones que subió Laura, donde dio las primeras definiciones, mostró un primer ejemplo, y bueno, vamos a tratar de ver hasta dónde llegamos con eso hoy. Al menos me gustaría dejar vistos un buen grupo de este tipo de juegos. Y después, cuando termine la clase a la 1, les voy a mostrar cómo se resolvía uno de los ejercicios del parcialito. Esto para quien quiera quedarse. Vamos a ver esto. Voy a mostrar quizás el más polémico, que no sé si hubo consenso en cuál pudo haber sido ese ejercicio. El 4C. 4C. El 4C directamente, sí. ¿Alguien lo sacó, chicos? En serio, pregunto. Mucha curiosidad ahí. Por mi parte, no. Yo traté de hacer algo, pero no sé si está bien lo que hice. Ok. Muy al azar. Ok. Creo que estoy bien. Hola, Alan. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Te habla Wilson. Nada, ayer tuve un problema para... Está listo, no te preocupes, después lo vamos a revisar todo en detalle. No, porque no sé qué pasó, pero, o sea, la verdad es que no tengo laptop y claro. La laptop es de la empresa. Uh-huh. Igual probé de mi celular y tampoco pude enviarlo. Así que, nada. Ok, después veremos bien. Ok. Se lo envié a Mariana igual, No sé si te llegó el mensaje. Ok. Si algo a Mariana, perdón, a Laura, perdón, a Laura. Okay. Bueno, gracias. Vamos entonces arrancando. Ya vieron en primer lugar las definiciones de juegos dinámicos con Laura, así que lo que voy a hacer es empezar con un ejemplo donde repasemos algunas de esas ideas. Después voy a tratar de gradualmente ir incorporando cosas interesantes en este tipo de juegos. Y vamos a cerrar la clase de hoy hablando del juego del ultimátum, uno de los clásicos de esos juegos que son fundamentales para iniciar muchas de las discusiones. Es un juego que se usa muchísimo en modelos más complejos, como por ejemplo en economía de la información, una unidad que vamos a ver más adelante. Así que vamos a tratar de ver hasta dónde llegamos con eso. Bueno, veamos. En este juego que les voy a mostrar ahora, tenemos dos países. Un país que tiene que decidir si va a atacar o no una isla ocupada por el país 2. Si decide no atacar, el juego se termina y los pagos van a ser 0,5. En cambio, si ataca, esto le da al país 2 la oportunidad de elegir entre dos acciones, que son pelear y retirarse. Pelear va a llevar a pagos -3/-3 y retirarse a pagos de 5-1. Ya con toda esta información, nosotros podemos representar ese juego en forma extensiva, ¿sí? En primer lugar, el país 1 tiene que elegir entre atacar y no hacerlo. Atacar. Vamos a ir con un poco de calma acá. Un segundito, que no me está tomando el lápiz. Esto ya sospecho que es por algo. Ok. La configuración. Creo que ahora sí va a funcionar. Ahí va. Bueno, lo que les decía. El jugador 1 tiene la opción de atacar o no hacerlo. Esto lo estamos ya representando de forma extensiva. Si no ataca, el juego se termina y los pagos son 0,5. 0 para el 1 y 5 para el 2. Mientras que si lo hace, hay dos opciones para el país 2, que son pelear o retirarse. Y acá es donde voy a tratar de hacer un breve repaso a algunas cuestiones técnicas. Primero, hay dos nodos de decisión en este juego, y la pregunta es, ¿cuántos subjuegos habría acá? Vamos con el tema de subjuegos, así voy chequeando que hayan visto los primeros. Dos. Exactamente, hay dos. Hay uno que arranca en el nodo de decisión del jugador 2 hasta el final, y hay otro subjuego que es el juego como un todo. ¿Sí? El juego como un todo siempre cuenta. ¿Okay? Después Watson hace una distinción respecto a subjuegos propios, pero esto lo hace él
porque le parece un poco raro el hecho de contar, o anticipa que a mucha gente le va a parecer raro contar el juego como un todo, como si fuese un subjuego, pero bueno, cumple con las condiciones. Entonces hay 2 subjuegos, perfecto. Dado que hay 2 subjuegos, podemos plantear la búsqueda de lo que sería un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, en este caso. Esto lo vamos a hacer siempre en juegos dinámicos, y vamos a hacer 2 cosas. Vamos a buscar equilibrios de Nash y equilibrios de Nash perfectos en subjuegos. Como me van a interesar los equilibrios de Nash perfectos en subjuegos, voy a arrancar ahora por ahí, y va a haber un procedimiento que vamos a aplicar siempre para encontrar estos equilibrios, que es el de inducción hacia atrás. Entonces vamos subjuego por subjuego, desde el final hacia adelante, y lo que hacemos con inducción hacia atrás es preguntarnos cuál sería la acción óptima o las acciones óptimas de los jugadores que elijan al final. Empecemos por el 2, mirando sus pagos. ¿Qué le convendría? ¿Pelear o retirarse? Retirarse. ¿Sí? En esta historia hay un puente que conecta a la isla con el continente y le permitiría retirarse al jugador 2. Entonces, ¿cómo funciona la inducción hacia atrás? Y acá aparece una de las claves. En la etapa anterior, el jugador 1 lo que tiene que hacer es incorporar cuáles son las decisiones óptimas de los jugadores que elegirían más adelante. ¿Sí? Entonces, la inducción hacia atrás opera así. El jugador 1 lee que al jugador 2 en la etapa siguiente le convendría retirarse. Y eso es como si al jugador 1 le permitiera reformular el juego, anticipando que no atacar lo llevaría a 5, pero a qué pagos finalmente lo llevaría a atacar. Anticipando el comportamiento 5 del menos 1. Claro, 5 menos 1, perfecto. ¿Sí? Y con esto, ya el jugador 1 puede finalizar la inducción hacia atrás y nosotros terminar de definir qué va a pasar en este juego. ¿Cuál es la decisión que más le va, la más conveniente? Atacar. Claro, va a ser directamente atacar. ¿Sí? Entonces, nuestro equilibrio de Nash, perfecto en sus juegos, único en este caso, va a ser atacar y retirarse. ¿Sí? Ahora, lo que quiero repasar brevemente tiene que ver con... Hay más cosas que podrían pasar, podrían haber pasado acá. Bueno, tenemos de repente equilibrios de Nash que no sean perfectos en sus juegos. Esto para este caso lo voy a plantear. Y ahí tenemos que ver cuáles son las estrategias de cada jugador. Para el 1 son simplemente atacar o no hacerlo. O sea, el jugador 1, atacar o no hacerlo. Mientras que las estrategias del jugador 2 son pelear o retirarse, pero estos pelear y retirarse tienen que leerse de una forma un poco más sutil, que es que no es pelear y retirarse a secas, es pelear y retirarse si fue atacado. ¿Sí? O sea, esto siempre se lee si A. En juegos un poquito más complejos, las estrategias van a ser más ricas en contenido, porque van a tener que informar, al ser planes contingentes completos, lo que hubiese sucedido en cada uno de los subjuegos, en realidad en cada uno de los conjuntos de información. Nota, este juego que estamos analizando, igual que todos los que vamos a ver hoy, van a ser de información perfecta. ¿Sí? Todos los conjuntos de información van a ser unitarios. Ya en la próxima clase que tengamos de dinámicos, luego del parcial, sí vamos a abordar otras extensiones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos representar un juego dinámico en forma normal? Simplemente siguiendo el sendero que determinaría cada perfil de estrategias. ¿Sí? Por ejemplo, si yo planteo que el jugador 1 juega a no atacar, independientemente de lo que fuera a ser el 2 arriba, los pagos terminan siendo 0,5. Entonces sigo esa ruta y veo que en ambos casos 0,5 y 0,5. Acá no importa lo que haga el jugador 2 arriba, no va a cambiar los pagos. Y por eso recuerden leer las acciones del jugador 2 de esta forma, ¿sí? Sí fue atacado. Ahora, eso sí va a ser relevante cuando el jugador 1 decida atacar. Porque AF nos llevaría a pagos de -3, -3, y AR nos llevaría a pagos de 5, -1. Entonces acá la pregunta es, ¿cuáles son los equilibrios de Nash de este juego? Piénsenlo 1 o 2 minutos y me dicen. No atacar y pelear, y atacar y retirarse. Claro, atacar y retirarse, fíjense que ante pelear, la mejor respuesta es no atacar, ante retirarse la mejor respuesta es atacar, y si el jugador 1 ataca, la mejor respuesta del 2 es retirarse, y si no ataca, la mejor respuesta... Ahí está indiferente el 2, ¿sí?
y hay dos equilibrios de Nash. Efectivamente. Atacar y retirarse, que este es perfecto en subjuegos, atacar y retirarse, mientras que el otro, el de no atacar y pelear, no es perfecto en subjuegos. ¿Cómo hago para darme cuenta de eso? ¿Cómo puedo evaluar si un equilibrio de Nash es o no perfecto en subjuegos? Bueno, porque tiene que inducir a un Nash en cada uno de los subjuegos. Efectivamente, atacar y retirarse está bien en el subjuego grande. Este sería como el subjuego grande. Pero ¿qué pasaba en el subjuego chiquito? En el subjuego chiquito, en caso de llegar acá, la única mejor respuesta del jugador 2 sería retirarse. ¿Sí? Entonces, este segundo equilibrio de Nash estaría implicando pelear en caso de llegar a ese escenario, si fue atacado. Pero en caso de suceder, esto no sería realmente óptimo para el jugador 2. Acá funciona bien como equilibrio de Nash, básicamente porque el jugador 1 actualmente está haciendo ¿qué cosa? No está atacando. ¿Sí? Esta es una de las claves de juegos dinámicos, que es que vamos a encontrar normalmente muchos equilibrios de Nash que no sean perfectos en subjuegos, porque en subjuegos que no se alcancen en la historia, los jugadores van a estar haciendo, no voy a decir cualquiera, pero sí van a tener comportamientos diferentes al óptimo que realmente habrían elegido en caso de haber llegado ahí. ¿Sí? En la literatura de juegos dinámicos, a esto se le da un nombre bastante interesante. A este pelear específicamente por parte del jugador 2, que no es lo que haría realmente si el juego alcanzara esa instancia, se lo denomina amenaza no creíble. Amenaza no creíble. Esto en el día a día. Bueno, hay miles. Hay veces que tenés que aprender a leer cuando alguien te está diciendo algo que es no creíble. ¿Sí? Hay muchos ejemplos en los libros, etcétera, etcétera, pero uno que me gusta, así bastante, ¿vieron cuando alguien te dice, bueno, ahora rompiste este vaso, no te quiero más? Que incluso en nuestro idioma es raro de interpretar, pero usamos este tipo de expresiones. ¿Qué implica entonces una amenaza no creíble? Formalmente es una acción que no es óptima dentro del subjuego que estamos analizando, en este caso pelear. Pero ¿qué pasa? El jugador 2 la elige, siempre la puede elegir, pero acá está aprovechando el hecho de que nunca se alcance este subjuego, porque el jugador 1, en ese equilibrio de Nash, estaría eligiendo no atacar. Entonces, si realmente el jugador 2 fuese a pelear, al jugador 1 no le va a convenir atacar, porque prefiere quedarse en 0 antes que llegar al pago de -3. Insisto con esto, y realmente quiero que lo tengan en cuenta, porque cada vez que busquen equilibrios de Nash en juegos dinámicos, esta idea de amenaza no creíble va a estar siempre presente cuando estén frente a un equilibrio de Nash que no sea perfecto en subjuegos. Bueno, y hasta acá todo lo que quería decir, ¿no? En términos técnicos de este juego. El ejemplo interesante que quería comentarles pasa por una variante. ¿Sí? Acá es donde empieza lo que realmente quiero que empecemos a discutir al día de hoy. Voy a tener que hacer algunas concesiones para esta variante a fin de no modificar demasiado las interpretaciones. Y es que vamos a agregar una etapa al principio del juego donde tenga que elegir el 2. ¿Sí? En el juego que acabamos de analizar, el jugador 2 podía huir o podía retirarse porque había un puente que conectaba la isla con el continente. Entonces, a partir de ahí podía retirarse. Lo que vamos a hacer en esta variante es, al principio, agregar una etapa donde, para no perder la interpretación de lo que acabamos de decir, vamos a, por única vez, suponer que el jugador que elige al principio es el 2. ¿Sí? Y no voy a modificar los pagos, no voy a modificar nada. Pero ¿qué decisión le vamos a incluir a ese jugador? La decisión de quemar o no el puente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el jugador 2 ahora va a tener que elegir en la etapa 1. Vamos a poner quemar el puente y no quemarlo. Si no quema el puente, el juego se da exactamente como habíamos visto recién. El jugador 1 tiene que elegir entre atacar y no atacar, y luego el jugador 2, como no quemó el puente, sigue conservando las opciones de pelear o retirarse. Entonces dejo los mismos pagos que antes. Esto que era
Pero arriba, si llega a quemar el puente, después el jugador 1 puede elegir entre atacar y no hacerlo. Pero en caso de ser atacado, el jugador 2 ya no va a tener la opción de retirarse, porque justamente quemó el puente. Por lo tanto, si no tiene la opción de retirarse, ¿qué es lo único que le queda al jugador 2? Y en este caso podríamos expresar el juego de dos maneras distintas. Yo voy a incluir de todos modos la única acción del jugador 2, que sería, esto para tener un poquito de claridad, que sería pelear, y los pagos de -3 y -3, pero en algún texto esto se incluye, o bien lo podría haber omitido, y podría haber puesto directamente -3 y -3, directamente como nodo terminal, sabiendo que después al jugador le quedaba una sola opción. Solamente lo estoy mostrando así para que se vea un poco, para que se vea realmente que al jugador 2 le queda una opción. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a buscar el equilibrio de Nash, o los equilibrios de Nash perfectos en subjuegos. Y para eso voy a hacer inducción hacia atrás, ¿sí? Para la inducción hacia atrás, yo ahora tengo en cuenta, o debería tener en cuenta, que hay muchas ramas para analizar, arriba y abajo. Pero es fácil, lo único que hay que hacer es buscar los nodos que sean inmediatamente previos a nodos terminales, ¿sí? Que sean predecesores de nodos terminales. Entonces, veamos qué pasa, por ejemplo, en este de acá abajo, donde el jugador 2, luego de que no se quemó el puente y fue atacado, tiene que elegir entre pelear y retirarse. ¿Qué es lo óptimo acá? Retirarse. Retirarse, efectivamente. Entonces, ¿qué le conviene al 1 en la etapa anterior? Acá estamos reconstruyendo lo que ya habíamos dicho, ¿no? Atacar. Al 1 le va a convenir atacar. Y hasta ahí llega por ahora la inducción hacia atrás, porque no la puedo terminar aún, dado que el jugador 2, para entender qué es lo que habría que hacer, cómo debería elegir entre quemar y no quemar el puente, hay que ver qué pasaría arriba. Y eso todavía no lo hicimos, pero ya lo vamos a plantear. Entonces, acá lo que les quiero mostrar antes de terminar de resolver esto es que la alternativa que le estamos dando al jugador 2 en principio no parece muy lógica, porque se recortaría opciones, ¿lo ven? Es como que jugador 2, quemando el puente, pierde la opción de retirarse. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿para qué este tipo de acciones? Bueno, recuerden un poquito el equilibrio de Nash del caso anterior y ahora vemos a dónde queremos llegar. Disculpe, Para el jugador 2, dado que hay una... Consulta. Sí. Perdón. ¿Al jugador 1 no le afecta nada en que el jugador 2 queme el puente? No, nada. Lo único que le cambia es que ahora ya el jugador 2 no va a poder retirarse. Ok, perfecto. Ahí va. Bueno, entonces, voy desde el final. Como les decía acá, el jugador 2, la única opción que tiene es pelear. ¿Y qué cambia ahora? Va a quemar el puente. Va a quemar el puente. Bueno, claro, pero el jugador 1 ahora no le conviene atacar. Claro, no le conviene atacar. Claro. Entonces... Y la amenaza... los colores no los estoy usando bien. Quería mantener la línea de eso. Y le conviene quemar el puente porque ahora la amenaza se hace creíble. Entonces, esto es justamente una de las cosas que pueden suceder cuando hay inducción hacia atrás, ¿sí? Que cambia la forma de pensar, porque a veces restarte opciones puede terminar siendo bueno, dado que las otras personas van a leer que ya no las tenés y eso te puede generar otro tipo de compromiso. Después, en la próxima clase que tengamos de esto, viendo el modelo Stackelberg, voy a hacer algunos comentarios en esta misma dirección, pero hay algunas discusiones en el día a día que tienen que ver con esto de restarte opciones. Claro, esto es algo que en problemas de matemática normales, ¿sí? En problemas de optimización más clásicos, no parece tener sentido, ¿lo ven? Porque si yo elimino restricciones, normalmente en un Kuntaker cualquiera, si yo incorporo más restricciones, ¿puedo estar mejor que en el caso original, con menos restricciones, sí o no? Hasta lo que hayan visto en la materia correspondiente.
No, porque justamente estás más restringido. Claro, estás más restringido, ¿sí? Tenés menos alternativas y por ahí puede dar la casualidad de que hayas dejado de lado la que era óptima originalmente, ahora ya no la tenés más a disposición. Bueno, en Micro 1 hubiese pasado eso. Si en cualquier problema, los que uno ve en Micro 1, sacarse opciones justamente no te llevarían a mejorar el resultado. Ahora, cuando hay interacción estratégica, y esto pasa en este tipo de juegos, puede ser bueno restringirte. Esto parece increíble, parece recontra antiintuitivo, pero termina pasando. ¿Por qué? Porque el jugador 2, en este caso, termina estando mejor, pago de 5, habiendo quemado el puente que si no lo quemaba. Estas son cosas que pasan cuando hay interacción estratégica. Restringiéndote opciones, podés terminar estando mejor, pero cuando esto sucede pasa porque esas opciones que te sacás son anticipadas por personas que tendrían que interactuar con vos, ¿sí? De hecho, en política monetaria se discute también. Pero para dar una idea más, les voy a mencionar un pequeño ejemplo histórico que quizás recuerden, que quizás tengan en la cabeza. No es literalmente, o no fue literalmente quemar un puente, pero ¿qué se quemó en ese ejemplo? Para ver si alguien lo tiene ahí a mano. Bueno, voy a darle un poquito más de contexto. La conquista de México por parte de los españoles, ¿sí? ¿Se acuerdan quién fue el autor o el ejecutor, si se quiere, de dicha conquista, o al menos quién la inició? Hernán Cortés. Hernán Cortés, ¿sí? Y hay una escena clásica donde, según se cuenta, porque a veces la historia es un poco... quienes la cuentan son, si se quieren, permeables a incluir este tipo de anécdotas o de comentarios, hayan sucedido o no, pero lo que se dice es que decidió, apenas desembarcó, quemar las naves. ¿Sí? ¿Cuál pudo haber sido el objetivo de quemar los barcos que había utilizado para llegar ahí? O era un comportamiento quizás completamente irracional. Puede ser, ¿no? Pero obligar a atacar y que no se puedan retirar. ¿No? Que no se puedan retirar. Entonces, en este caso servía como quizás un doble mensaje. Uno para las propias tropas, que miren que acá vamos all-in. Así que tenemos que ir para adelante porque ya no hay vuelta atrás. Y a veces eso, incluso en términos personales, puede funcionar para no generarte de repente inconsistencias temporales. Y en este caso también para los que tengan enfrente, que es, bueno, vuelta atrás no hay, así que vamos a pelear sí o sí. Entonces, hay mucho de esto, de incorporarte restricciones en un contexto estratégico, no necesariamente es subóptimo como sí lo puede ser en problemas más clásicos. Así que esto es lo primero que les quería dejar como, sí, sacar todos los defensores y poner delanteros. Claro, pues ahí el mensaje es, ya fue. Ok. Vamos a ver un poco, voy a escribir el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. Acá hay cosas más interesantes para hacer. Vamos primero con la del jugador 1. Recuerden que hice algunos cambios, pero escribamos la estrategia de equilibrio del jugador 1. ¿Cuál sería? Sí. Sería no atacar y... No atacar. Dado que el otro quema. Claro. No atacar. Pero falta un poquito más de información. Y creo que en el ejemplo inicial que hay en el video esto no quedaba tan claro, por eso es que quiero desarrollarlo un poco mejor. La estrategia óptima del jugador 1 es no atacar. Pero recuerden que, por más que yo lo escriba así, esta N significa muchas cosas. Significa no atacar si se quemó el puente. Ahora, ¿qué significa la A? Atacar si no se quemó el puente. Claro, atacar si no se quemó el puente. Nunca les vamos a escribir que escriban todo esto, pero cuando tengan dudas, sí les voy a recomendar hacerlo. Si no se quemó el puente.
Esto es muy importante. Y esa sería la estrategia óptima del jugador 1. ¿Por qué escribo dos acciones? Primero por la definición de estrategia. ¿Se acuerdan la definición de estrategia que no parecía demasiado relevante en la primera parte? Bueno, ahora en esta segunda mitad del curso va a ser fundamental. ¿Se acuerdan lo que era? Un plan contingente completo. Claro, contingente completo, que yo a veces lo repito cada vez que tengo oportunidad, pero acá es donde empieza a ser importante. ¿Por qué es fundamental informar este atacar, por más que no suceda? Bueno, justamente para captar todo el plan del jugador 1. ¿Sí? En cualquier juego dinámico, cuando tengan que escribir un equilibrio, o de hecho cualquier perfil de estrategias, lo van a tener que hacer así, ¿está bien? Para captar realmente el comportamiento de los jugadores en cada etapa, no solo que enfrenten en el sendero que finalmente se elija, sino que podrían llegar a enfrentar. Y ahora, cuando terminemos de escribirlo, voy a hacer algunos comentarios más, no solo de por qué esto es consistente con la definición, sino también por qué tiene sentido. Ok, no atacar y atacar para el jugador 1 y la estrategia óptima del jugador 2, que ahora tiene 3 acciones, ¿no? Tiene primero quemar el puente al principio, después arriba pelear y abajo retirarse. ¿Sí? Ahora, recuerden que este pelear fue sí, se quemó el puente y después el jugador 1 atacó. Y este retirarse fue sí, no se quemó el puente y después el jugador 1 también atacó. Con esto tenemos el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. Acá no me voy a meter a buscar los equilibrios de Nash, no, justo para este ejemplo no me interesa, quiero mostrarles otras cosas. Pero miren cómo escribimos los equilibrios de Nash perfectos en sus juegos. Y esto es algo muy importante para todo lo que viene en la segunda parte del curso. Sí o sí, quiero que hablemos de planes contingentes completos. Entonces, en cada conjunto de información que un jugador pueda enfrentar a lo largo del juego, en cualquier perfil de estrategias vamos a tener que incluir una acción. ¿Sí? O una estrategia para un jugador podría releerse como una acción por cada conjunto de información que enfrente a lo largo del juego. Ahora, ¿por qué es importante en términos prácticos escribirlos? Porque alguien podría decirme, bueno, pero esta que está acá no ocurre nunca, entonces no me interesa. Pero no es que no me interesa, no está bien pensarlo así. Porque la base del análisis estratégico no pasa por anotar simplemente lo que veo, lo que pasó, sino que para entender por qué pasó lo que pasó, yo tendría que analizar lo que podría haber sucedido en los otros casos. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende a qué me ayuda anotar esta A? Me ayuda a entender por qué el jugador 2 desde el principio elige la Q y no elige no quemar el puente. O sea, el punto es que el jugador 2, cuando define sus acciones desde el principio, cuando hace la inducción hacia atrás, sí está anticipando que esto sucedería, que esta atacar por parte del jugador 1 sucedería en caso de no quemar el puente. Y lo mismo para prácticamente cualquier acción que podamos intentar explicar en el resto de la estrategia. Por ejemplo, esta retirarse del jugador 2, ¿sí? Esta retirarse que está acá, sería esta. ¿Pasa en el sendero de equilibrio? ¿Se observa? ¿O es una de esas acciones que no se alcanzan a ver? No, o sea, claro, en ese caso no se observa. No se observa porque el jugador 2 decide quemar el puente y el jugador 1 no ataca, ¿sí? O sea, en el sendero de equilibrio no se observa. El sendero es simplemente la combinación de acciones que efectivamente se dan. Ahora, ¿por qué es importante este retirarse? ¿Qué me ayuda a inferir o qué me ayuda a entender? Y por lo tanto, ¿por qué es importante que esté escrito no solo desde el punto de vista de la definición, sino en términos prácticos? Porque este retirarse permite concluir que en la etapa anterior el jugador 1 tiene que hacer ¿qué cosa? En caso de llegar ahí. Atacar. Atacar. Y eso es lo que hace que en definitiva el jugador 2 en gran medida decida no quemar el puente. Decida quemar el puente. Porque si el jugador 2 no quema el puente, por inducción hacia atrás, anticipa que va a pasar todo esto. Entonces, cada vez que tengan que escribir un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos,
dos cosas. O bien escríbanlos así por cuestiones de definición, eso siempre es una buena guía, o, en segundo lugar, tengan en cuenta todas las implicancias estratégicas de lo que los jugadores consideraron, ¿sí? O sea, y esta es la clave. O sea, alguien que hace inducción hacia atrás realmente se distingue de quien no lo hace, porque justamente mira esas cosas que podrían haber pasado y las incorpora en su esquema de decisión. O sea, trata de anticipar cómo serían los comportamientos de los demás y a partir de ahí elige qué es lo que le conviene. Es muy parecido, yo juego al ajedrez, me gusta bastante el juego, cada vez que puedo, y es muy parecido a cómo se piensa ahí. Cuando uno trata de elegir la mejor movida, justamente piensa lo que haría el otro jugador en cada variante e incluso lo que haría uno después dentro de esas variantes. Y cuando decidís descartar una, es porque hasta donde pudiste ver, te pareció que era mejor el camino que ibas a elegir. ¿Sí? O sea, el ajedrez es una cosa de inducción hacia atrás pura. Sí. No, te iba a decir que no me quedó claro la anotación. O sea, los equilibrios. ¿Qué viene primero? ¿La decisión del jugador 1 y después? O sea, no entiendo. Acá es la decisión del 1 primero y después la decisión del 2. Y en el otro es la decisión del 2, después del 1, después del 2. ¿O no? El primero es jugador 1, este primer conjunto. Y después todo el otro es jugador 2. Ok. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Dentro de esas estrategias, cada uno de esos jugadores decide en distintos momentos. Entonces, entiendo la inquietud y como esto muchas veces puede no quedar claro, por eso yo hice estas aclaraciones. ¿Sí? Yo las agregué para que explícitamente quede referenciado en dónde impacta cada acción. Ustedes normalmente no lo van a escribir, ¿sí? Entonces, nuestra recomendación es que al menos un par de veces lo hagan para que sepan exactamente qué va a estar pasando. Si no hacen ninguna aclaración, ¿cómo vamos a leer nosotros las estrategias que escriban? Si no aclaran nada, nosotros las vamos a leer de izquierda a derecha, en primer lugar, y si están en el mismo nivel, en un sentido de izquierda a derecha, lo vamos a hacer de arriba a abajo. Entonces, les doy un ejemplo para el jugador 2. Si yo no hubiese aclarado nada, ¿por qué la Q? Porque Q es la acción que para ese jugador, de las que va a elegir, ¿no? Se ubica ¿dónde? Más hacia la izquierda, ¿sí? En el primer nodo de decisión. Ahora, después, ¿qué pasa? El jugador 2 tendría que elegir en dos etapas diferentes. Una es arriba, si decidió quemar el puente y fue atacado, y otra es abajo, si no decidió quemar el puente y fue atacado. ¿Ven? La F, ¿por qué la ubico en segundo lugar? Porque en esa estaría a la misma altura temporal, si se quiere, pensando de izquierda a derecha, pero en la forma extensiva estaría ubicada más arriba. Entonces escribo la F. Si ustedes lo hacen así, nosotros lo vamos a interpretar siempre de esa forma, si no aclaran absolutamente nada. Pero lo mejor, para evitar cualquier tipo de confusión, duda, etcétera, es aclarar. Si ustedes aclaran en los primeros ejercicios, después realmente van a terminar entendiendo qué es lo que está pasando y finalmente no les van a hacer falta las aclaraciones porque van a ver que lo más conveniente es escribir todo en este orden, ¿sí? Jugador 1, jugador 2, y dentro de lo que hace cada jugador, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Pueden alterar el orden? Sí, nada es obligatorio. Pero si alteran el orden, van a necesitar sí o sí aclarar a qué hace referencia a cada acción para que lo podamos leer. En ausencia de cualquier tipo de aclaraciones, lo vamos a terminar escribiendo de esta manera. Y así va a ser para cualquier juego que veamos de acá en adelante. En este ejemplo, lo que hice fue justamente incluir las aclaraciones. Sí. Perdón, a mí no me queda claro por qué en esta situación, o sea, en este juego, Sí. Tenemos todas las situaciones, digamos, utópicas o que no van a ocurrir. Utópicas. Perdón por la interrupción, porque utópico me parece que no hace referencia a lo segundo que dijiste. Bueno, pero tenemos cosas que no van a ocurrir y en el anterior no aparecían. ¿Por qué sería eso? Porque el otro juego era mucho más simple. ¿Sí? En el otro juego no tenías esas consideraciones, dado que había dos etapas. Pero ojo, no lo teníamos en el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, pero si te fijas bien, en el Nash
sí estaba. ¿Ves que en el Nash está escrito no atacar y pelear? Claro. Eso es porque las estrategias son planes contingentes y completos, pero el punto es que la F, por más que no ocurra, ayuda a entender por qué la N. Entonces, ahí está un poco el tema, que es que N no es mejor respuesta de manera aislada, sino que para que sea mejor respuesta, para que sea óptimo, justamente hubo que considerar cuál sería el comportamiento del otro jugador en caso de ser atacado. Acá nos pasa un poquito más, nos pasa como de forma un poquito más extensa, porque hay muchas etapas a considerar. Pero ¿cuál sería el punto? Que cuando el jugador 2 elige quemar el puente en la primera etapa, tiene en cuenta todo lo que pasaría después. Y cuando compara con no quemarlo, también tiene en cuenta todo lo que pasaría después. Entonces, por eso es, en términos prácticos, que se anota, para entender cómo se fundamenta la decisión desde el principio, ¿sí? Habiendo considerado lo que sucedería en los distintos escenarios. Bien, y en este equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, ¿tenemos adentro todos los equilibrios de Nash también? ¿O... No. Solamente, y esa sí es una pregunta interesante respecto a lo que viene. No, es solo un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, que en este caso era único, y acá puede haber más equilibrios de Nash. De hecho, en el caso anterior también sucedía. Había 2 equilibrios de Nash y solo uno era el perfecto en sus juegos. Excelente, gracias. Pues si acá se toman el trabajo después de armar la matriz, van a encontrar más equilibrios de Nash, pero yo no me voy a meter en eso ahora porque quiero que en el tiempo que tenemos veamos otras cosas. Bueno. Tengo una pregunta, Alan. Sí, Carolina. Si en este caso el jugador, por ejemplo, el jugador 2 nunca decidiera, o sea, siempre decidiera jugar retirarse, ponele. Sí. ¿Podríamos decir que la estrategia pelear está estrictamente dominada y eliminarla? No, porque el tema de dominancia no se analiza así, sino que el tema de dominancia es en cualquier caso, ¿no? O sea, dominancia es contra cualquier cosa que podría pasar, no solo contra el caso que estás proponiendo. O sea, respecto a lo que decís es, en todo caso, podrías leer que es mejor respuesta. Y en ese caso, sugerirle al jugador 1 que lo haga. Pero no hablaría jamás de dominancia al hacer un análisis tan puntual, ¿sí? Ok. Es eso. Bueno, ahora sí quiero que veamos al menos 2 o 3 casos más en el tiempo que nos queda. El siguiente va a ser breve y lo quiero mostrar a propósito para que vean cómo cambian las cosas cuando alguien hace inducción hacia atrás. Sí, había algo por ahí, ¿no? ¿Te paso una pregunta? Sí. Cuando dijiste en el equilibrio de Nash que el jugador 2 peleaba. Sí. Vos habías dicho que peleaba si se quemaba el puente y el jugador 1 atacaba. No. En el equilibrio de Nash, ¿en este decís? Sí, en el arbolito. En el árbol. Está bien. Vos decías que el jugador 2 atacaba si se quemaba el puente y el jugador 1 atacaba. No no te estoy entendiendo. A ver, no sé cómo explicarlo. Vos habías puesto que el jugador 2 iba a atacar. El jugador 2 no puede atacar nunca. No puede atacar porque no tiene esa lección a lo largo de todo el juego. Por eso me confunde. El tema es que en el análisis dice que la jugada F va a pasar si Q y A. F. Claro, pero ves, F yo la leo como pelear, no como atacar. Ok. F a lo que te referís. Claro. Sí, okay. O sea, yo preguntaba si no sería Q y N, porque en realidad cuando se quema el puente el jugador 1 no va a atacar. Jugador 1 no va a atacar. Cuando se quema el puente. Está bien, pero eso lo tengo, ¿no? Acá tengo la N que decís. ¿Dónde? Ahí. No, digo en el segundo paréntesis. En el que tenés a la derecha. Sí, en el que tengo a la derecha. Sí. Vos tenés que F si Q y A. ¿No sería F si Q y N? No, porque la F solamente puede pasar si fue atacado. Ah, listo. Sí, es eso. Recuerden, es muy importante que lean todo como la proposición de tipo sí, ¿está bien? Sí pasa tal cosa, tal otra. ¿Sí? P y Q. Ahora, cuando yo hago este tipo de proposiciones, y acá no quiero meterme en un repaso tan previo de cosas de lógica, pero cuando yo hago este tipo de afirmaciones, ¿realmente necesito que pase P para pensarla? ¿O en el mundo tranquilamente podría no suceder P?
Bueno, veo que acabo de hacer una pregunta. ¿Cuál sería P? Cualquier cosa puede ser P, no importa. Sería P entonces Q. ¿Está bien? ¿Cómo se lee esto? Si pasa P, sucede Q. ¿Sí? Por ejemplo. Cuando yo hago esa afirmación, ¿estoy forzando a que pase P en cualquier escenario de la realidad? No. No. Y no, porque No, por no algo pasa escribo, nadie. por algo escribo este sí, ¿lo ven? Este sí es un sí condicional. ¿Sí? O sea, si llega a suceder P, entonces me preguntaré qué podría pasar. Y en este caso se afirmaría que sucedería Q. O sea, yo no necesito que P se dé o no, ¿está bien? O que pase. Es simplemente un escenario hipotético, una afirmación del tipo de qué sucedería si yo viera tal cosa. Bueno, está muy presente esto en juegos dinámicos y yo creo que entenderlo bien a fondo pasa por también entender ese tipo de proposiciones. Eso es lo que les va a dar una lectura completa de por qué lo estamos escribiendo así. De todos modos, vamos a ver otros casos. ¿Sí? Vamos a ver más juegos. Bueno, quiero ver si están empezando a incorporar este día de la inducción hacia atrás. Después vuelvo a las formalidades de cómo escribir cada cosa, que va a estar presente en todas las clases que sigamos viendo, así que de a poco lo van a ir llevando. Supongamos que hay un comité de 3 personas que tiene que elegir entre 3 alternativas, X, Y y Z. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que estas 3 personas, las que tienen que tomar la decisión, tienen preferencias distintas. Entonces vamos a plantearlos como jugadores. ¿Sí? Si quieren A, B y C. No, vamos a poner jugador 1, okay. Jugador 2, jugador 3. ¿Cómo son las preferencias del 1? Prefiere X a Y y prefiere Y a Z. ¿Cómo son las preferencias del 2? Prefiere Y a Z y prefiere Z a X. ¿Cómo son las preferencias del 3? Prefiere Z a X, pero prefiere X a Y. Vamos a hacerlo. Nunca hay equilibrio. ¿Qué? Bueno, para ver si hay equilibrio, no me animaría a responder a eso tan pronto porque ni siquiera sabemos las reglas, ¿no? ni lo que los jugadores pueden hacer. Entonces, para tomar una decisión, va a existir un esquema de reglas. ¿Sí? Y les voy a mostrar cómo sería en el primer caso. En este primer diseño que les voy a proponer, la cosa se define así. Primero, se vota si se aprueba X o no X. ¿Está bien? Vamos a ponerle... O sea, lo planteo más claro. ¿Sí o no? ¿Se entiende? En la primera etapa, los jugadores tienen que votar si se aprueba X. Directamente están votando por X. ¿Sí o no? Si X no se llega a aprobar, se pasa a la segunda etapa. Si X se aprueba en la primera, por mayoría simple, ya está. Listo. Pero si no se aprueba, van a la segunda, donde tienen que elegir entre Y o Z. Y se elimina X, ¿está bien? O sea, X una vez que no fue aprobada en la primera etapa ya no va a formar parte de la segunda. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, no voy a anotar esto en forma extensiva, no voy a escribir nada, ¿está bien? Pero solamente quiero que piensen qué comportamiento surgiría en equilibrio. ¿Qué opción se aprobaría con este diseño? En este diseño donde en la etapa 1 se vota entre X por sí o por no, y en la etapa 2 se vota por Y o Z, en caso de no haber aprobado X antes. Entonces la pregunta es, ¿qué opción aparecería? Yo creo que ganaría Y. Bien. ¿Por qué la prefería de 1? Okay. Yo creo que ganaría Y. Puede ser Y. Ok. Vamos a proponer esto, a ver. Escríbanlo en el chat. Me gustaría que cuando vayan teniendo una respuesta escriban en el chat así, claro. Entonces voy anotando cuántas tengo de cada opción, ¿sí? Entonces voy a anotar acá cuántos votos hay, votos de ustedes, ¿no? Entonces tengo X, 1, 2... Está re peleada la cosa, ¿lo ven? O sea, tengo 2 para X, 1 para Z, 3 para Y. 4 para Y.
5. O 4, ¿está bien? Sí. Tengo 5 para I, un montón para I. Fantástico. Bueno, entonces me quedé en 2 para X, en 1 para Z, bueno, 3 para X, ahí se agregó uno más de X. Y debo tener 6, 7 de Y. Es que no parece obvio, ¿no? Y fácil. Digo, o quizás a cada quien que hizo una elección sí le parecía obvio. Entonces vamos a tratar de fundamentar. Vamos a tratar de fundamentar un poco qué sucedería. Vamos con la etapa 2, que creo que es la más sencilla de todas. ¿Sí? En la etapa 2, ¿qué se debería probar? En caso de llegar ahí, ¿sí? Ahí estoy volviendo a usar a esas proporciones del tipo sí, ¿está bien? Si llegamos a la etapa 2, si esto llega a suceder, ¿qué se votaría? ¿I o Z? Y acá creo que se ve claro. Y ¿Y lo ven? Porque ahí, por sobre Z, es preferida tanto por el jugador 1 como por el jugador 2. ¿Sí? O sea, ahí tendría un 2 contra 1 en la votación. ¿Estamos de acuerdo en que en la segunda etapa, en caso de llegar ahí, se aprobaría ahí? ¿Eso lo seguimos? Sí, sí. Sí. Genial. Entonces vamos a la etapa 1. Porque ahora la etapa 1, si pensamos un poquito, ya no es más X o no X. Y acá está la clave de hacer inducción hacia atrás. O cómo cambian los resultados, cómo cambia el análisis cuando hacemos inducción hacia atrás. Porque en la etapa 1 es X contra qué en realidad. X o Y, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque traemos el resultado de la etapa siguiente. ¿Y quién gana en X contra Y? X. X, ¿lo ven? Porque Sí. gana X porque el jugador 1 prefiere X y hay otro más. El jugador 3 prefiere X sobre Y. Claro, el 3. ¿Ven? Entonces, ahí está. Justamente el jugador conflictivo acá, si se quiere, sería el 3. O sea, si el 3 es lo suficientemente inteligente para anticipar lo que pasaría, efectivamente tendría que votar X antes. ¿Lo ven? Si el 3 es un idiota, ¿qué hace? Agarra y piensa que no, porque no sé por qué. Porque no te vota X porque no es la opción que a él más le gusta. ¿Sí? Esperando que en la etapa siguiente, habiendo despejado X, pueda tener una nueva oportunidad de ir entre Y o Z. Pero ¿qué pasa en la última etapa? Pasa que se va a probar Y. Que Y, de hecho, para el jugador 3 sería el peor resultado de todos. Entonces, vean cómo cambia la cosa cuando una persona realmente empieza a considerar y a pensar vía inducción hacia atrás. Hay un montón de cosas que modificás cómo elegirías si empezás a anticipar un poquito cómo sería el comportamiento de los demás en las siguientes etapas. ¿Ven por qué me enfoqué en el 3? Creo Sí, que o sea, decidiendo algo que no quiere, termina con lo que no quiere. termina un poquito mejor, ¿no? Termina un poquito mejor porque evita el peor resultado de todos para él. Alan, igual acá, o sea, para mí en este ejercicio deberíamos hacer como 3 casos, ¿no? Uno donde se decide primero entre X e Y. Claro. Es claro. Y después al final vemos que en los 3 casos, el primero decidió X, en el segundo Y, en el tercero Z. Entonces nunca hay como un equilibrio. Nunca, lo que pasa es que, claro, ahí la definición de equilibrio que estás usando corre por tu cuenta, ¿no? O sea, claro, o sea, en realidad es como que... Nunca hay, si se quiere, una predicción. Y eso es interesante de mostrar, porque esto está pasando, porque yo en la primera de las elecciones estoy votando X, ¿sí o no? Entonces lo que me dice Armando es que con otro diseño el resultado habría sido distinto, ¿no? Si el diseño hubiese sido en la primera etapa Y, sí o no, lo que se puede probar, y esto véanlo de tarea, es que se terminaría probando Y. Y si en la primera etapa la pregunta hubiese sido Z, sí o no, se aprobaba Z. ¿Sí? Esto en la literatura de ciencias políticas y de esquemas electorales tiene como varias aristas, y una se llama paradoja de Condorcet, que tiene que ver con qué sucede cuando no hay un ganador de Condorcet que pueda ser preferido, si se quiere, por una mayoría de manera significativa y consistente. Pero acá el problema lo tenemos. Acá voy a dar un resultado del cual se discutió hace poco en las redes sociales, y en las redes sociales a veces se discute cada cosa, que
el resultado que voy a dejar, que es lo que creo que está sugiriendo Armando, o que nos está llevando en esa dirección, es, fíjense las preferencias de los jugadores, 1, 2 y 3. Son completas y transitivas, ¿lo ven? O sea, realmente, dentro de cada jugador está todo bien definido. Me dicen qué prefieren a qué. Ahora, el gran problema, y eso es lo que estamos viendo con estas alternativas de diseño, es que no es posible extrapolar ese resultado a preferencias sociales. O sea, si bien cada jugador tiene preferencias bien definidas y que cumplen con las propiedades habituales, completitud y transitividad, no puedo a partir de esas preferencias derivar una suerte de preferencias sociales que establezca quizás cómo elegirían o qué preferirían a nivel grupo. ¿Qué nombre recibe este resultado? A ver si lo escucharon por ahí. Teorema de... Imposibilidad de Arrow. Imposibilidad de Arrow, así es. Ahí lo han ido construyendo ustedes. Y acá nosotros lo que vemos es, punto 1, que alterando el sistema alterando el diseño, ¿qué alternativa se vota primero? Justamente va a cambiar el resultado. ¿Pero por qué ha cambiado el resultado? Porque en realidad no tenemos definidas preferencias a nivel social. ¿Sí? No es que X sea lo mejor a nivel social, o Y sea lo mejor a nivel social, o Z, o pueda establecer siquiera este ranking. Por eso es tan sensible al diseño, a las pautas. Bueno, en la calle igual esto tiene un nombre más sencillo, que es muy difícil conformar a todo el mundo, ¿no? Y en general, en cualquier esquema de decisiones donde lo que se quiera decidir sea relevante, y vas a terminar teniendo un conjunto, si se quiere, de ganadores y un conjunto de perdedores, y las decisiones irán en una dirección concreta. Bueno, cerramos esta parte, y ahora sí les quiero mostrar el juego del día, que es el juego del ultimátum. Perdón, Alan, sí. Una consulta. Con el juego anterior, o sea, ¿qué diríamos? ¿Que no hay como un punto óptimo social? O sea, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión, y como yo la formulé, es que no se pueden derivar preferencias sociales a partir de las individuales, en ese caso, y según las reglas puedes predecir lo que va a pasar en equilibrio, ¿sí? Según cómo sean las pautas. Pero lo que diría es, si varias las reglas, vas a variar el resultado, cosa que también es muchas veces esperable. Pero no me animo a expresarlo en la dirección que creo que me estás tratando de llevar, de poder decir algo como óptimo, como no óptimo, o esto debería pasar, o esto no. Eso lo dejo abierto a que cada quien espérelo. Indique lo que le parezca mejor. Yo solamente voy a hacer afirmaciones respecto a lo que puedo derivar, ¿no? Entonces, no podemos obtener en ese caso preferencias sociales que sean completas y transitivas, a pesar de que individualmente existan. Y lo otro es que en función de las reglas, las pautas, va a cambiar el resultado que se juegue en equilibrio. Pero no voy a decir más que eso. Ahora sí vayamos al juego del ultimátum, que es súper interesante y lo vamos a usar muchísimo y varias derivaciones. En este juego vamos a empezar a introducir algunos elementos de negociación que en la primera parte aparecieron de manera muy preliminar. Acá vamos a dar un paso más en esa dirección, pero la buena noticia es que vamos a tener dinámica. Entonces, ¿en qué consiste el juego? En que hay para repartir una torta un determinado excedente, si los jugadores acuerdan en que se genere ese excedente. Lo que pasa es que el jugador 1 va a efectuar una propuesta y el jugador 2 solo va a tener las opciones de aceptar o rechazar. Para empezar a ver esto de manera sencilla, lo que voy a hacer es dividir ese potencial excedente en cuartos. Entonces, el jugador 1 puede proponer quedarse con todo, puede proponer quedarse con el 75%, el 50%, 25% o quedarse con nada. La forma extensiva queda muy poquito fea porque son varias líneas. Y el jugador 2, ante cada una de estas propuestas, puede aceptar o rechazar. Si acepta, queda el reparto fijado por el 1. O sea, en este caso el 1 tendría 100 y el 2 0. Y si rechaza, no se genera ningún tipo de excedente. ¿Por qué? Para que se genere, se necesitaba también la colaboración del 2. Estamos 0 0. Y tenemos aceptar o rechazar. ¿Cómo quedarían los pagos en este segundo caso? ¿Está bien? Si el 1
ofrece 75 para él y el jugador 2 acepta. 75-25 y 0-0. Claro. Y 0-0, ¿está bien? 75-25, 0-0. Después tendríamos el de 50, donde de nuevo el jugador 2 tendría que elegir entre aceptar y rechazar. Ahí tendríamos 50-50, 0-0. Y para 25 lo mismo. Ahí habría 25-75, 0-0. Y en el último caso tendríamos 0-100. Tengo que hacer las líneas, ¿no? Jugador 2, aceptar, rechazar, 0-100 y finalmente 0-0. ¿Sí? Creo que en otro año voy a empezar a incluir menos. Voy a dejar 0-50-100 para que no me molesten la 75-25 y quede un poquito más clara la línea. Ok. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar el/los equilibrios de Nash perfectos en subjuegos. O sea, me voy a enfocar directamente en los perfectos en subjuegos, vía inducción hacia atrás. Son los que en general vamos a conservar como predicciones. ¿Y cuál es el procedimiento que vamos a aplicar cada vez que queramos encontrar un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos? Y esto también quiero que se lo graben de a poco, a medida que vayan entrando en esta unidad, que siempre lo vamos a hacer de la misma forma. ¿Qué se aplica? Inducción hacia atrás. Inducción hacia atrás. Clave, ¿está bien? Recuérdenlo porque así vamos a trabajar siempre. Entonces, uno por uno vamos a ver los predecesores de los nodos terminales, si quieren de arriba hacia abajo por una cuestión de comodidad, y trataremos de ver cuál es la mejor respuesta del jugador que decide ahí. Vamos con el de abajo de todos, si quieren, que es este es súper sencillo. Si al jugador 2 le ofrecen que él se quede con todo, Acepto. ¿qué va a elegir? Aceptarlo, ¿ven? Aceptar. Y si le ofrecen quedarse con 75, Acepto. aceptar. Si le ofrecen quedarse con 50, Acepto. con 25, Acepto. aceptar también, ¿lo ven? Porque el jugador 2, fíjense que compara el 25 contra 0, no contra lo que se lleva el jugador 1. ¿Y qué pasa arriba de todo? Si le ofrecen... Está indiferente. Está indiferente. Como está indiferente, vamos a marcar que hay dos opciones posibles. Esto de la indiferencia quería discutirlo, sí o sí, porque las indiferencias van a dar lugar a que haya varias estrategias óptimas, ¿sí? Y por eso lo que voy a hacer es separarlas y analizarlas por separado caso por caso. El teorema de Zermelo nos dice que acá va a haber un óptimo, ¿sí? que va a haber, perdón, un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, porque este es un juego finito de información perfecta. Lo que pasa es que vamos a ver que va a haber más de uno. Para eso voy a analizar, y eso va a ser culpa de la indiferencia del 2, ¿sí? La indiferencia del 2 nos va a obligar a analizar distintos casos. Lo leo todo de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, ese 2, una de las estrategias óptimas del 2 sería aceptar arriba y aceptar también todas las demás, ¿sí? Plan contingente completo, recuerden esto. Y la segunda estrategia óptima del 2 sería exactamente igual a la primera, solo que arriba de todo, en lugar de aceptar, ¿qué voy a incluir? Rechazar. Rechazar, ¿sí? Esto es causado por la indiferencia. Hay dos estrategias óptimas para el jugador 2 que pueden formar parte de equilibrios de Nash perfectos en sus juegos. Entonces, vamos con el caso 1. Caso 1 sería al jugador 2 eligiendo ese 2. ¿Qué le conviene hacer al jugador 1 en ese caso vía inducción hacia atrás? Si tiene 0. Claro, 100. Entonces ahí tenemos el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos 1. Jugador 1, 100. Y el jugador 2, aceptar en todos los casos. ¿Sí? A ver, después de todo lo que dije antes, ¿se entiende por qué todas estas aceptar son importantes? Porque el jugador 1 realmente tuvo que considerarlas para ver si era conveniente ir al principio o elegir alguna de las otras. Veámoslo en el caso 2. En el caso 2, el jugador 2 elige su otra estrategia óptima. Puede hacerlo, que es S2'. ¿Qué le conviene al 1? Ahí. 75. Jugar 75. Entonces ahí tenemos otro equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Que es que el jugador 1 juegue 75 y el jugador 2 rechace y después acepten todas las demás propuestas. ¿Sí? Entonces fíjense que, de nuevo, acá no es que solo importante esta segunda aceptar, que es la del 75, sino que todas las demás
son fundamentales, porque eso es lo que hace que después el jugador 1 se vuelque finalmente por 75 y no por 100, de repente. Porque sabe que en 100 le rechazarían. Ok. Hay 2 equilibrios de Nash perfectos en sus juegos, en este caso, mala noticia. Pero ahora quiero empezar a ver algunas variantes. Quiero empezar a ver algunas modificaciones. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de dividir la torta en cuartos, la dividían en décimos? O sea, que tenía 0, 10, 20, 30, 40, hasta 100, pero de 10 en 10. ¿Cuál de estos 2 equilibrios cualitativamente cambiaba? El de abajo, que pasaría a ser 90. Claro, el de abajo se habría a 90 y después para el 2 lo mismo, lo ven, pues rechazar y aceptar en todo lo demás. Y si hubiese sido en unidades, hubiese tenido 0, 1, 2, 3, 4, este 90 habría cambiado hacia dónde? A 99. A 99. Y si hubiese incluido centavos, 99, 99. ¿Ven que va pasando algo interesante a medida que hago más divisible la torta con estos 2 equilibrios? Se van haciendo cada vez como más parecidos y van convergiendo a ser iguales. Hay una convergencia a ser iguales. Intuición, ¿qué pasaría en reales? Solamente tendríamos un equilibrio de Nash. Claro, que sería el primero. Perfecto en sus juegos, ¿no? Que sería claro. En reales, si yo tuviese el conjunto numérico de reales, tendría solo el primero, que sería que el jugador 1 ofrezca 100 y el jugador 2 acepte siempre. ¿Sí? Siempre. Y el otro no lo tendría, porque, fíjense esto, si yo tuviese en reales y sé que el 2 me va a rechazar 100, ¿qué le ofrezco? ¿O qué ofrezco? ¿Cuánto ofrezco quedarme y cuánto le dejo a él? Eso para que vean por qué el otro equilibrio se pierde directamente. O la intuición es o se pierde o converge al primero, ¿no? Pero, ¿por qué no va a haber un segundo equilibrio de Nash perfecto en sus juegos como en los otros casos? Porque si el jugador 2 rechaza si ese 1 es 100 y acepta si la propuesta del 1 para él es menor a 100, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 1 acá? Si va a tener un jugador 2 que se comporte de esta forma. Déjenme plantearlo. ¿Sirve, por ejemplo, 99 con 99? Sí. Pero estoy en reales. ¿No se puede mejorar? No, porque siempre se va a ir, o sea, siempre le va a ofrecer un centavo más. Claro. Va a tender, o sea, el límite va a tender a 100. Claro, entonces, me voy a 100, ¿sí? Porque no existe un número menor que 100 que pueda considerar como mejor respuesta si estoy en reales. ¿Sí? Entonces, si me van a rechazar exactamente 100, en este caso no me lleva a equilibrio. Solamente me queda el caso donde me aceptan siempre. De todos modos, si se fijan, son tan parecidos los 2 casos, porque en realidad acá no existe, pues yo no puedo definir un número que sea lo suficientemente cercano a 100 sin ser 100. Pero acá el resultado chocante de este juego es que en el equilibrio que encontramos cuando la torta es infinitamente divisible, porque nosotros tenemos los 2, ok, pero mientras más y más divisibles se van acercando, ¿quién se queda con la mejor parte acá? Claramente. Y eso lo vimos en todos los casos. ¿Quién se lleva la mejor parte en cualquiera de los equilibrios? Claramente el que tiene que hacer el ofrecimiento. Claro, el que hace la propuesta. ¿Lo ven? Esta es una predicción súper interesante del juego del ultimátum. Porque una vez que vos tenés que aceptar o rechazar, medio que te arrinconaron ahí, ¿no? Ya tenés que decir sí o no y ya está. Y esa es una situación bastante difícil. Hay evidencia empírica que tanto Osborne como Watson registran. Osborne es el que tengo más presente, en Watson creo que es mucho más breve el comentario, respecto a que no se observa 100-0 en la práctica. Pero lo que pasa también es que hay mucho para decir respecto a lo que se tiende a observar es más una suerte de 70-30 como resultado, ¿sí? Como resultado, no como equilibrio, porque el equilibrio es el plan contingente completo, pero lo que se observa en distintas observaciones son estos repartos. Y esto tiene varias explicaciones posibles, ¿sí? Que acá es difícil aventurar o volcarse por una. Pero típicamente, el jugador 2 parecería no estar mirando solamente el pago monetario, sino que incluye otras cuestiones. O pueden ser un sentimiento de justicia o que no se estén aprovechando tanto de uno, o lo que quiera, o bronca. Entonces, si me ofrecen 99-1, te digo que no, ya fue. Pero la otra cuestión
sería que no se están captando realmente las preferencias del juego que estamos viendo. Muchas veces cuando se hacen experimentos con valores monetarios aparecen otras consideraciones que en el juego original no estaban. Entonces en realidad estás testeando otra cosa. Bueno, sigamos en reales y les quiero mostrar otra extensión ahí. Sigamos en reales. Si lo hiciera en reales, acá yo tendría que pensar en una suerte de abanico para hacer la forma extensiva. Esto es artificial, ¿sí? Porque son infinitas ramas, pero las podemos intentar representar de una forma un poquito representativa. Entonces tengo todas las ofertas del 1 de lo que propone quedarse él, que va de 0 a 100, y después, genéricamente, podemos plantear que en cualquiera de ellas el jugador 2 acepte o rechace. Entonces, si acepta, el jugador 1 se queda con S1, que es lo que yo estoy definiendo como la propuesta de lo que se llevaría él, y el 2 obtendría 100 menos S1. No sé por qué me quiere llevar. 100 menos S1. Y en el caso que vimos antes, en caso de rechazar, en cualquiera de esos escenarios, 0, 0. ¿Okay? Ahora, déjenme cambiar esto del 0, 0, porque nos habría llevado al resultado anterior, al 100 acepta siempre, y déjenme modificarlo por, no sé, un 30. ¿Qué quiere decir esto? Que si el jugador 2 rechaza, no es que se queda con 0, obtiene 30. ¿Qué interpretación le podemos dar al 30? Muchísimas. Pero podemos pensar en una expresión habitual en economía que es el concepto de costo de oportunidad. ¿Sí? 30 podría interpretarse como el costo de oportunidad de entrar en la relación, lo que yo tendría que sacrificar para ejecutar esta operación con el jugador 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no ejecuto la operación, me quedo con los 30 que ya tenía. Ahora, si esto, por ejemplo, es cambiar de trabajo, yo podría considerar que el 30 es lo que actualmente ya estoy obteniendo en un puesto en el que estoy. Y que para aceptar la propuesta del 1 yo tendría que abandonar el puesto anterior y pasarme a este. Obviamente, para que una propuesta sea aceptable, para que cualquier propuesta que me haga el 1 sea aceptable para mí, al menos ¿cuánto me tendría que ofrecer? 30. 30. ¿Ven? Esta es un poquito la intuición y a dónde va el costo de oportunidad. Por lo tanto, la estrategia óptima del 2, la que nos llevaría a equilibrio, sería aceptar si ese 1 es ¿cómo? A ver si la pueden escribir. Ese 1 es lo que el jugador 1 propone para él, ¿sí? Recuérdenlo. Así que hagan ese pequeño ajuste. O si quieren... Claro, tendríamos 100 menos S1, la utilidad de aceptar para el 2 tiene que ser mayor o igual a la de no aceptar. ¿Sí? Y dejo el igual por todo lo que habíamos dicho antes. Porque si la desigualdad es estricta, no vamos a equilibrio. Solo con indiferencia la vamos a tener. Y si despejo ese 1 de acá, me queda ese 1 menor o igual a 70. ¿Lo ven? Porque si ese 1, lo que el jugador 1 propone para sí, es menor o igual a 70, al jugador 2 le estamos garantizando los 30. ¿Sí? El jugador 2 se está quedando con 30 o más. Ahora, la estrategia sería rechazo si ese 1 es mayor a 70. Anticipando todo esto, en equilibrio, ¿qué S1 va a fijar el jugador 1? 70. 70, ¿está bien? Y ahí tenemos el equilibrio de Nash perfecto en sus pos, en este caso con reales, que 70 acepta sí. Y acá lo escribo todo, acá acepta si S1 es menor o igual a 70, rechaza si S1 es mayor a 70. ¿Okay? Fíjense que esto está girando alrededor de 70 porque el U barra, el costo de oportunidad del 2 fue 30. Si yo hubiese llevado esto a 40, ¿qué cambiaba? Que este 70 se habría ido ¿a qué valor? A 60. A 60. O sea que en general, si en el juego yo hubiese, en lugar de incorporado un 30, esto lo hubiese llamado U barra 2, o costo de oportunidad del 2, el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos habría sido fijar un S1 igual a 100 menos U barra 2, y el jugador 2 aceptando sí. 100 menos o S1, claro, vamos a ponerle S1 menor o igual a 100 menos U barra 2, rechazando sí, S1 era mayor a 100 menos U barra 2. Y ya estoy para cerrar hoy porque nada, es
con parámetros ya se está poniendo un poquito más elaborado, ¿no? Cómo escribir todo esto. Me queda para la próxima clase que tengamos de dinámicos extender esto a una negociación propiamente dicha. En el sentido de pensar que el jugador 2, luego de rechazar, pueda efectuar una contraoferta. No lo vamos a ver hoy por cuestiones de tiempo, pero sí voy a hacer algún comentario al respecto de esta última variante que vimos. Es muy posible que en el futuro enfrenten situaciones donde ustedes puedan de algún modo recordarse como el jugador 2 del juego del ultimátum. ¿Sí? Y en esos casos, uno podría preguntarse cuál es su propio U/2. ¿Sí? ¿Cómo esperaría que sea U/2 en el tiempo? Si la cosa va bien. O al principio, ¿cómo esperaría que sea hoy? ¿Sí? Y esperaría que sea bajo y sea creciente. Sí, claro, si la cosa va bien, yo esperaría ver eso. Lo ven que al principio tiende a 0. Me gustaría, claro. Al principio hoy está cerca de 0, no hay mucho que pueda negociar. Y de repente, en el tiempo, yo esperaría a alguien que vaya bien, que esto sea creciente. ¿Qué podría representar que sea creciente? Bueno, muchas cosas, ¿no? Cómo vayas avanzando, principalmente en tu vida profesional, ¿sí? Más educación, más experiencia. Y eso, si todo va bien, hace que después en el tiempo puedas negociar mejores y mejores contratos. Es más, una cosa para cerrar esta pequeña discusión podría ser que te levantes un día y ya no te preocupe más el U/2 porque te hayas convertido básicamente en ¿quién? El que decide. El jugador 1. El jugador 1. ¿Se entiende? O sea, de repente esto colapsa y yo soy jugador 1 quien ya está haciéndole propuestas a otras personas porque, bueno, ya pasaste a estar en esa situación. El supuesto es que, bueno, esto es si todo va bien. Tengo un par de anécdotas, un par de entrevistas que tuve hace muchísimos años, donde en una me rechazaron a pesar de que yo pedí. Lo hicieron un poco al revés, porque a veces tratan de preguntarte tu U/, en forma de qué. En una entrevista laboral, ¿cómo te podrían estar preguntando el U/? ¿Cuál es tu salario pretendido? Claro, el famoso salario pretendido, ¿sí? Y me pasaron varias cosas porque esto fue hace muchísimo igual, incluso cuando todavía seguía para actuario, estaba cursando, y justo me había ido bien en una materia y quien dictaba esa materia decidió hacerme una entrevista porque quería que entre a trabajar. Yo la verdad estaba muy contento con la oportunidad, pero parece que cuando me preguntaron por el salario pretendido, si bien yo traté de buscar un U/2 que sea cercano a 0, del otro lado no le pareció tan cercano a 0. Quería que sea todavía más chico y no hubo pacto. Unos años después, me tocó un poco la situación inversa, donde en la entrevista yo en lugar de sugerir un U/2 bajo, lo tiré recontra para arriba, pero no tanto en términos monetarios, sino en términos de tiempo. ¿Sí? O sea, el ajuste fue, yo estaba dando varias clases y no estaba dispuesto a negociar ninguna, no eran tantas igual, pero había algunos horarios que estaban complicados. Entonces de repente decía, bueno, los lunes no puedo venir, los jueves a la mañana tampoco y los miércoles a tarde. Obviamente si estás entrevistando a alguien así, ¿y yo qué esperaba? ¿Qué es lo que esperaba cuando dije todo eso? ¿Que me llamaran o que no me llamaran finalmente? Que no te llamen. Y claramente estaba esperando que no me llamen. Pero por eso me sorprendió mucho cuando en ese caso me mandaron el mail, me dijeron, bueno, lo hemos pensado, qué sé yo, y queremos que vengas en los días que podés. Y bueno, finalmente hubo una oferta y estuve ahí un tiempo. Fue muy divertido ver cómo cuando tiré esto para arriba, la cosa resultó tan distinto como quizás yo lo había proyectado. Después con el correr del tiempo creo que se fue volviendo todo mucho más estable, más cerca, o sea, es como que lo que empecé a ver era más cercano a lo que esperaba que pasara. Bien, esto es para cerrar ya esta parte del juego del ultimátum, así que dentro de lo que quería dar hoy, cerramos la clase de juegos dinámicos, así que ahora sí podemos ir a lo que les estaba interesando. De todos modos, dado que cerré, para quienes no quieran quedarse a esta parte, les doy un saludo, les deseo un buen fin de semana y nos encontraremos en breve. Creo que el otro sábado nos volvemos a ver para la clase de repaso. Y después, bueno, ya tenemos el parcial. Este martes hay práctica de
de juegos bayesianos. Pero bueno, para quienes se quieran quedar, vamos un poquito a este ejercicio, que ahora lo que tengo que hacer es buscar el enunciado. Vamos a empezar por ahí, tratar de ver dónde está. Sí. O si se lo acuerdan, trato de darle... Ah, pero igual lo tengo que buscar. Yo me acuerdo. Para responder. Prioridad. Dale, mejor. Pero no me repitas todo, sino que vamos viendo las preguntas primero, ¿está bien? Vamos viendo las preguntas. Ok. Las elecciones, el SI iba de 2 a 100 enteros, ¿no? Sí, 2 a 100 enteros. El máximo valor que te podían pagar era 100. Claro. Perfecto. El máximo pago y el mínimo sí no había Y restricciones. ahí mínimo no había restricciones. Claro. Y después los pagos iban a ser, si había empate, era ese valor. Claro, por ejemplo, Después, si ofrecías el número menor, ganabas tu ofrecimiento más 2. claro. Y si ofrecías el número mayor, ganabas ganabas el ofrecimiento del otro menos 2. Ok. Perfecto, ahí está. Bien. Ahora, ¿cuáles eran las preguntas? Vamos por ahí. Vamos a empezar a meternos en eso. Y en realidad la complicada era la C, porque Claro. Pero la vamos A lo que te preguntaba era si había estrategias que están estrictamente dominadas. Bien, ¿cuál fue la respuesta ahí? ¿Qué encontraron? Mi respuesta fue que no. No, nada. Nada está estrictamente dominado en A. Sí me sirve un pequeño análisis para mostrar por qué, y esto nos va a servir más adelante cuando lleguemos al C. ¿Por qué, por ejemplo, 7 no está estrictamente dominada? ¿Cómo lo puedo garantizar? Lo puedo garantizar porque todas las estrategias van a ser en algún momento mejor respuesta. Claro, ahí está. 7, por ejemplo, es mejor respuesta ante 8. Ante 8, ¿está bien? Si el otro jugador elige 8, yo tengo como 7 mejor respuesta. Si el otro elige 3, mi mejor respuesta es 2, y así hasta 100, ¿no? Porque... O se ve claro hasta 98. Hasta 98 la mejor respuesta va a ser 97, a 99 la mejor respuesta va a ser 98, y ante 100, ¿qué pasa? Porque ante 100 hay 3 mejores respuestas. Bien, ahí está, estamos de acuerdo. 100, 99 y 98. Y 98. ¿Está bien? Entonces, como todas las acciones, existe algún escenario que las haga mejor respuesta, no pueden estar estrictamente dominadas. Si la contracara es lo que les preguntaba en el punto 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El ejercicio 1 lo pudieron ver. Si algo está estrictamente dominado, nunca es mejor respuesta. Sí. Acá tenemos un poco al revés. Algo que es mejor respuesta y se ve rápido, no puede estar estrictamente dominado. ¿Qué pedía en el B? Pedía hallar los equilibrios de Nash en estrategias puras. Bien, ¿y qué encontraron ahí? Que había 2 equilibrios de Nash, Sí. que eran 2-2 y 100-100. Perfecto. Hasta ahí también estoy de acuerdo, porque en cualquier otro caso habría incentivos al desvío. Por ejemplo, 199 no funciona porque el de 99 obtiene 100, ok, pero el de 100 querría irse a 99, a 98. A 98. Ok, y ahora con esto vamos al C. ¿Sí? ¿El C era el que pedía equilibrios en mixtas? Sí, no, pedía todos los equilibrios. Ah, todos, está bien, todos los equilibrios. Puramente todos. Ese era el problema en realidad. Ya están en puras. Bueno, cuéntenme qué encontraron, qué fueron viendo. Lo vamos a desarmar. ¿Sí? Yo lo que encontré, o sea, yo trabajé solamente con equilibrio, con mixtas de A2. Porque no pude hacer nada más en mixtas de ningún otro tipo. O sea, realmente intenté plantear en genérico, planteé algunos casos particulares, pero no logré, digamos, generalizar nada. Entonces trabajé solamente en mixtas de A2. Y trabajando en mixtas de A2 encontré 2 resultados. Encontré 3 resultados, en realidad. 3 resultados. Sí, contame, a ver los 3 resultados. El primero es que la distancia entre el límite inferior, entre el límite superior y el límite inferior tiene que ser mayor a 2, pero que tiene que ser menor o igual a 4. Está bien. Bueno, y después encontré que el límite superior sí o sí tiene que ser 100. El límite superior tiene que ser 100. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo bien. Déjenme empezar a argumentar un poquito para que se vea por dónde iba la cosa para poder establecer claramente cuántos equilibrios iba a haber. Supongo que el jugador 1 planteó una mixta, y la voy a escribir primero de manera sencilla para no enrollarme mucho con la anotación, entre 7 y 23.
¿Puede haber un equilibrio en estrategias mixtas donde el jugador 1 juegue con probabilidad positiva solo 7 y 23? Y la respuesta va a ser no. Y acá se puede argumentar rápidamente el por qué. Me voy a 22. Claro, ahí está el tema. Entonces, si vos como jugador 2 ves que el jugador 1 está jugando una mixta entre 7 y 23, podríamos considerar jugar muchas opciones, ¿no? Pero al 23 le ganás jugando 22. ¿Esto se entiende? ¿Me siguen por qué 22 es mejor que 23 cuando el otro está jugando una mixta entre 7 y 23? ¿Por qué 22 es tan bueno? Porque si el otro juega 7, a mí me da igual jugar 22 o 23 si el otro juega 7, pero cuando juegue 23, yo con 22 voy a estar bárbaro. Voy a estar muy bien, voy a estar obteniendo el mejor resultado posible dentro de voy a estar eligiendo mi mejor respuesta a 23, de hecho. Entonces, ¿qué pasa acá? Si a mí me va a convenir jugar 22, ¿al jugador 1 le va a convenir quedarse en 23? No. No. ¿Está bien? Porque le va hay a convenir motivos a desvío. irse a otra cosa. ¿Sí? Incluso para 7 puedo hacer un análisis similar. Pero ahí hay que ver porque ahí sí me juega un poco el 23. Capaz que si la probabilidad de 23 es muy alta. Pero eso, justamente eso, en 96-100 y en 97-100 no pasa. Vamos a ver, 96-100. Y 97-100 no pasa. Y en 2-100 tampoco, porque justamente no existe... claro, no, en 2-100 tampoco. ¿Pero por qué decís que en 97-100 no pasa? A ver. En 97-100 no pasa. No querés el 99, pero ¿qué te sirve? En lugar de 97, ¿qué te puede servir ahí? Claro, jugar 96. No te sirve jugar 96. No te da. ¿Pero por qué no? Sí, con porque 97... te da, yo calculé, 97-100. Sí. Si vos jugás 97-6, obtenés una utilidad. Estoy casi segura que es una utilidad de 96, ya te chequeo. Y si jugás. De 97, perdón. De 98, perdón, eso quise decir. Ok. A ver, para. Entonces no tenés incentivos a desvío. Ya, ahora abro mi parciadito. Dale, pero vamos a verlo claro, pero se ve por dónde va el argumento, ¿no? Porque... A mí yo no estoy pudiendo seguirte de cómo lo estás haciendo. O sea, ¿no tenemos que darle una probabilidad a todos los números del 2 al 100? Porque estamos tomando solo dos. Ese era un caso para plantear, ¿sí? O sea, yo estoy esperando... A ver, yo tengo que plantear absolutamente todos los casos y mostrar que no hay. Ya estoy viendo qué pasa con los de 2. Con 7 y 23 que no funciona, con 7 y 24 no va a funcionar, ¿sí? Si jugás... Sí, a ver, Carolina. Perdón, ahí te acanto. Lo otro todavía no lo estoy viendo, sí. Si jugás 96-100, sí, eso te da que con una probabilidad de jugar 96 de un medio y una probabilidad de jugar 100 de un medio. Bien, y no hay nada que sea mejor a 96 y 100, decís. Y después si jugás, y eso te da una utilidad esperada de 97, jugar 96-100. Jugar 96-100. Te da una utilidad esperada de 97. Y jugar 95 sí, te da una utilidad esperada de 97 también. Entonces no tenés incentivos al desvío. Si el otro juega 96-100... Y si el otro juega 96-100, y lo mismo pasa si el otro juega 97-100. Claro, ahí podés jugar 96. Pero 96, ¿cuánto te da si el otro juega 96-100? Si el otro juega 96-100, jugar 95, ¿vos decís jugar 96? 96, sí. Y jugar 96 sería... ahí te da 97, ¿no? Porque tenés 96 más 98 por 0,5. ¿Perdón? No entendí. Che, perdón, una consulta. Todas estas opciones, ¿con qué probabilidad las están jugando? 96-100 es con un medio. Claro, lo que dice Carolina es 96 con un medio, 100 con un medio. Y ahí que hay que chequear. Propongamos esa y hagamos las cuentas, porque ahí es donde va la cosa. Hay que chequear si te das una pura que no forme parte de la mixta. Claro, que no forme parte de la mixta, ¿ok? Entonces, ¿qué utilidad está dando 100? Empecemos por ahí. Ahí es donde hay que empezar. En esto,
Todos los demás casos se pueden descartar, ese era el punto. ¿Sí? 723, 724, 624, todos esos se podían mejorar fácilmente. Uno podía hacer las cuentas, uno podía mirar probabilidades, pero el punto es que ni siquiera hacían falta, ¿está bien? O sea, cualquier cálculo lo iba a mostrar rápidamente. Esto sí yo lo planteé de otra forma, no sé si capaz lo hice bien o mal. Yo vi como las utilidades esperadas y le asigné una probabilidad a cada uno de los 3 tipos de pagos que podía tener. A cada uno de los 3 tipos. Ahora después lo comentás porque es muy abierto todo. Por eso vayamos tratando de ver casos concretos. Igual como que reemplacé por los valores que dijeron ustedes y me da el mismo número. Así que capaz lleva lo mismo. Capaz que estás, ¿no? Entonces, Carolina dice que con 96-100, ¿cuánto te da? Entonces, primero hay que ver cuánta utilidad a 96, cuánta utilidad a 100, ¿no? Entonces, calculemos la utilidad de 100 acá. ¿Cuánto daría la utilidad esperada de 100? Supongamos que el 1 está jugando 96-100 y el 2 también. O sea, calculemos para el 2, para ver la mejor respuesta del 2, si el 1 se está comportando de esta forma. Entonces, para el 2 tenemos sigma 1, 100. ¿Cuánto da 100 acá? ¿En cuánto es sigma 1? Un medio y medio. Un medio y medio, claro. Entonces, el 50% de las veces, ¿cuánto te vas a llevar si sos el jugador 2 eligiendo 100? Cuando el otro juegue 96. Te vas a llevar 94. Perfecto. Y cuando el otro juegue... Te vas a llevar 90... No, te vas a llevar 100. 100, ahí vas a tener 100. Sí. Porque... Bien. Y esto te da 97. ¿Sí? Sí, sí. Te da 97. ¿Y qué pasa ahora con 96? Acá es donde se empezaba a ver. También 0,5. 0,598. 98 más 0,5. Por 96. O sea, tenés 98 cuando el otro elige 100 y tenés 96. Por 96, sí, está bien. Y te da 97 este también, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, hasta ahí tenés la indiferencia entre 96 y 100 que te llevaría a que no quieras cambiar probabilidades ahí. Perfecto. ¿Qué pasa con 99, 98? ¿Qué pasa con 99, por ejemplo? Se puede comentar, digo, acá las cuentas se pueden hacer para fundamentar, pero ¿qué pasa con 99? Contra 100 estás bien, seguís llevándote 100, pero contra 96... Alan, yo no estoy entendiendo nada. Bueno, está. Yo tampoco. Hay que ir con paciencia porque era un juego elaborado, pero lo que está proponiendo Carolina es ver si puede haber un equilibrio donde el jugador 1 elija una mixta entre 96 y 100. ¿Sí? Para ver. ¿Pero es un equilibrio, Alan, o no es? Bueno, pero es lo que hay que verificar todas las condiciones. ¿Qué hay que verificar? Sí, hay que verificar cómo se va a jugar 99, si te desvías a 99. Eso, y hay que ver si yo no quiero desviarme a ninguna apura. Entonces, vamos a ordenar para que se vea bien lo que había que hacer y a partir de ahí empezar a pensar en otros casos. Hay muchos casos que se pueden revisar, ¿sí? Yo por eso había arrancado con 7 y 23 para empezar a argumentar. Ahora, ¿qué pasa justo si el jugador 1 plantea una mixta entre 96, 2, ¿no? Está bien, sigma 1, 0, 0, todo 0, le ponemos una P a 96 y le pones una P a 100, 1 menos P. Este es un caso que podría llevarnos a equilibrio como todos los otros que había que verificar. ¿Bien? Un caso. Vamos a ver si hay equilibrio en ese caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Encontrar las mejores respuestas del 2. Para ver qué querría hacer el 2. ¿Qué querría hacer el 2 en caso de tener un jugador 1 que se esté comportando así? En particular, si yo quisiera que el 2 también juegue 96 y 100, en principio, ¿cómo tendría que ser la utilidad del 2? Alan, yo estoy mirando mi parcelito. Lo que hice fue plantear de forma genérica qué es lo que tiene que pasar para que no te desvíes a un número menor
Sí. o sea, al número que está abajo del límite superior. Sí. Y me dio, haciendo ese planteo, o sea, vas a llegar a un punto en el que te pide que 1 menos P por límite superior más 1 sea menor a 1 menos P por límite inferior. Está bien, pero los chicos no están siguiendo esto todavía. Ok, perdón. Por eso hay que mostrar por qué 96-100 funciona. Sí, ¿Okay? Empecemos por ahí. Pero funciona. ¿Cómo hay que hacerlo para un caso cualquiera? ¿Sí? Porque eso es lo que ordena los elementos que después nos permitan pensar. O sea, acá tenemos que ir con paciencia porque estamos queriendo hacer dos cosas. Primero mostrar cuál era el resultado y después mostrar cómo se llegaba al resultado. ¿Sí? Y si queremos que se entienda, también va a llevar tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto le daría al jugador 2 jugar 100? ¿Y cuánto le daría al jugador 2 jugar 96? Para que el 2 haga lo mismo, ¿sí? Para empezar, ¿está bien? Para que el 2 juegue 100 y 96, ¿cómo tienen que ser estas utilidades esperadas? Iguales entre sí. Tienen que ser iguales. Entonces, ¿cuánto sería la utilidad de 100? Si yo lo dejo con P y 1 menos P genéricos, ¿está bien? Porque hay que encontrar ese resultado de todos modos. Yo ahora estoy viendo, ¿ven por qué hay que arrancar pensando en cosas sencillas y hacer los cálculos? Porque no es que uno lo va a pensar así y va a salir todo de la nada. Hay que hacer una reflexión calmada y ordenada para ver realmente qué es lo que está pasando. El 96-100 nos va a servir para empezar a ver en detalle. ¿Qué utilidad me da 100? Entonces, con probabilidad P, el otro jugador va a jugar 96. ¿Cuánto voy a obtener ahí? 94. 94. Con probabilidad 1 menos P va a jugar 100. ¿Cuánto voy a obtener ahí? 100. 100. Okay. ¿Y acá abajo? Con probabilidad P va a jugar 96 y voy a obtener 96. 98, ¿no? Ahí. 98. No, 96 porque empatás. Claro, empatás. Sí. Y con 100 ahí vas a 98. Y con 100, claro, ahí vas siempre a 98. A 98. Bueno, la primera, haciendo las cuentas, te queda 100 menos 6P, si no estoy mal. Y la segunda está dando 98 menos 2P. Sí. Ahí está. Si igualamos, y acá vamos a llegar a que, a ver si estoy bien. 2 tiene que ser igual a 4P. 2 tiene que ser igual a 4P. Pero pensemos un poco, ¿qué conseguimos con esto? ¿Qué conseguimos con P igual a 1 medio? Una mixta del 1 entre 96 y 100, tal que el jugador 2 esté indiferente entre qué. Entre jugar 96 y jugar 100. Bien, entonces, en principio, hasta ahí estoy bien, porque si el jugador 2 juega eso, juega la misma mixta, el jugador 1 está indiferente entre las cosas que esté usando. O sea que hasta ahí estaríamos chequeando las condiciones necesarias para que haya un equilibrio. Sí. Alan, una consulta. Sí. Pero esto no sería como en piedra, papel y tijera que, o sea, entre dos acciones o cada acción es como que no le das los incentivos al otro para saber qué es lo que vas a jugar vos. ¿O no? No tiene por qué ser así en todos los juegos. ¿Sí? En el piedra, papel o tijera eso pasa porque es un juego estrictamente competitivo, igual que en Matching Pennies o los penales. Acá lo que tenés que hacer es verificar las definiciones, que son la indiferencia entre las puras que se va a usar y una cosita más que todavía no vimos. A ver, ahora para cerrar. Intentemos darle un valor a P, pero a 23, a ver. A 23. Pero terminemos porque insisto en que este análisis vale la pena hacerlo bien para que se llegue al final y después empezamos a pensar qué puede pasar en los otros casos. ¿Sí? Acá entonces lo que tenés que chequear es que no tengas incentivos al desvío. Y Claro. hay dos tipos de números a los que te puedes desviar. Te puedes desviar a un número que sea menor a 96 o te puedes desviar a un número que esté entre 96 y 100. Claro, entonces veamos 95 para hacer la cuenta y ver qué pasa ahí. ¿Sí? En orden. Voy a tratar de bloquear preguntas que propongan otras cosas porque, insisto, hay que abrirlas, pero más adelante, después. ¿Sí? Terminemos de hacer un análisis bien
y ahí empecemos a ver un poquito hacia dónde va la cosa. ¿Qué pasa con 95? Vamos a tener, y ya dejo el 50 y 50, ¿sí? En 95 siempre voy a ganar 95 más 2. Porque en todos los casos, aunque el jugador juegue 96 o el jugador juegue 100, yo voy a ganar. ¿Y eso te da? Una utilidad de 97 siempre. Una utilidad de 97. Bien. ¿Y qué pasa? Este también se puede usarlo, ¿ven? Porque las otras utilidades esperadas, ¿cuánto me estaban dando? Me están dando también 95. No, me están dando... sí, 97 era en este caso, creo. Sí. Y la de 96 y 100 sí, la de 97. Alan. Sí. ¿Podemos anotar todo como arriba, en este caso también, por favor? ¿Qué quieres hacer? No, anotar todo el paso como hicimos arriba, pero reemplazando el P por un medio, o sea, sí. Ese 97. ¿Cómo llegamos a ese 97? Claro, bueno, haciendo las cuentas que habitualmente habría que hacer con mixta, solo que ahora ya estamos con el 1 medio. ¿Okay? Entonces, 1 medio por... ¿Qué valor? Si yo juego 95, el otro está jugando 96, pero si el otro juega 96 y yo 95, ¿cuánto me llevo? 97. Sí, bien, ahí está. Vamos a verlo con calma, ¿sí? Porque tenemos, por favor, tenemos un poco de tiempo, pero necesitamos no apurarnos. Y el otro 50% de las veces, ¿qué va a hacer el otro jugador? ¿Va a jugar cuánto? 100. Y si yo juego 95 y el otro juega 100, ¿cuánto me llevo? También me llevo 97. Me llevo 97. ¿Cuánto da el promedio entre 97 y 97? Ok, bien, 97. 97. Está bien, pero esto ya me permite decir que yo no quiero desviarme a 95, porque 95 me está dando lo mismo. No mejoro, no tengo incentivos al desvío yéndome a ese valor. Ahora, ¿qué va a pasar? Este lo pueden ver un poquito más rápido. ¿Qué pasa en 94? A ver. ¿Va a ser 1 medio por cuánto? Más 1 medio por cuánto. Va a ser 1 medio por 96 más 1 medio por 96. Entonces me va a dar 96. Bien. ¿Se ve qué pasa con todos los números de 94 para abajo? Sí, no tendrías incentivos. No vas a tener incentivos al desvío. A ninguno de esos, porque ya directamente la utilidad va a ser menor. ¿Sí? Si el otro juega una mixta entre 96 y 100, vos no querés jugar nada que esté de 96 para abajo. De 94 para abajo. Y el 95 también podés dejarlo de lado porque no te está dando una utilidad mayor. ¿Qué me falta ver? Hay 2 casos más que tenemos que ver para si 50 y 50 entre 96 y 100 constituye un equilibrio. Me falta ver qué pasa cuando juego un número que está entre 96 y 100. Claro. Eso sería jugar 99. Claro, vamos a ver el de 99, también con calma. ¿Sí? Con 1 medio de probabilidad, el otro jugador va a estar jugando 96. Si yo juego 99, ¿cuánto me voy a llevar? 94. 94, pues 96 menos 2. Y el otro 50% de las veces... Me voy a llevar 100. Me voy a llevar 100 porque voy a estar eligiendo el menor, pero como tengo el límite superior de 100, voy a estar llevando eso. ¿Y cuánto da 1 medio de 94 más 1 medio de 100? Ya lo habíamos visto, porque era un número que teníamos. También era 97. También era 97. Esto quiere decir que a 99 no me quiero ir. ¿Sí? O sea, estoy igual en 99. ¿Cuál me falta ver para tener al menos un equilibrio? Un número más me falta, ¿no? ¿Qué número? El 98. No, bueno, pero 98, claro, sí, está bien. No te, o sea, no te vas a seguir, pero... Hay que verlo, ¿está bien? Si yo digo 98 cuando el otro dice 90, está igual, ¿no? Porque 100 también. Es lo mismo, por eso. Y queda 97. ¿Sí? Te hago una consulta. ¿No tenemos que probar con 100 también? Sí, está con 100 ya. El 100 lo hicimos al principio. Ah, perfecto. 100 ya está dando 97 porque fue la primera indiferencia que buscamos. Sí. Genial. Entonces, hicimos todas, ¿eh? ¿Te dan cuenta? Hicimos todas las utilidades esperadas. ¿Y qué podemos concluir? Que al menos existe un equilibrio de Nash en mixtas, en el cual pasa ¿qué cosa? El jugador 1 juega todas con 0. Todas con 0. ¿Hasta cuál? ¿Hasta qué valor? Hasta 96, que va con 0,5. Esto se puede escribir igual. Y 100 que va con 0,5. El 1. Y el 2 lo mismo. 0,5
0,5. Fíjense la pregunta que se respondería en este caso. La pregunta es, ¿esto es un equilibrio de Nash en estrategias mixtas? ¿Sí o no? Sí. Sí, con todo lo que hemos visto, con todos los cálculos que hicimos, lo es. ¿Sí? Alan, ¿se puede hacer un equilibrio de Nash en estrategias mixtas mezclando 3 estrategias en este caso? Hay que verificarlo. ¿Cómo verifico eso? Hay que verificarlo. Y con lo mismo que hiciste con 2. Lo que pasa es que ya sabés cuáles son las candidatas acá. ¿Por qué? Y porque de 96 para abajo, ¿sí? Siempre las vas a poder mejorar de alguna forma. Ese es el punto. Pero vos decís tipo en 3 estrategias también. En 3 estrategias se va a ver. Pero hagamos algunos casos, ¿sí? Para que se vea un poquito dónde está la cuestión. Okay. Pero tratemos de ver todo lo que hay en 2 primero, ¿sí? Porque son... hay que hacerlo de manera... Okay. Vamos a ver todo lo que hay con dos jugadas con probabilidad positiva. Ya en 96, 100 hay. 97, 100. 97, 100. Con otra distribución de probabilidades. Sí. Entonces, ¿qué pasa con 97, 100? Primero hay que buscar las de indiferencia. Si querés te pregunto ya cuánto te dieron, así no hacemos todas las cuentas para este caso, pero creo que ya están viendo cómo habría que hacer los cálculos. Primero hay que buscar indiferencia entre 97 y 100, para que el otro jugador también juegue 97-100 y no quiera irse a otra cosa. Te da probabilidad 1/3. Y 1/3, 2/3. Sí, 1/3, Okay. 2/3. Verifiquemos que tengamos igualdad ahí. Verifiquemos la utilidad esperada del 2 de jugar 100 con sigma 1. ¿Qué tendríamos ahí? Vamos a hacerlo con calma. 97. Si el otro juega 97 y yo 100, obtengo 95. 95 con probabilidad P, que va a ser 1/3. Bien. Y si ambos jugamos 100, voy a obtener 100 con probabilidad 2/3. Ok. ¿Y esto cuánto te da? Y a mí me dio 98,33. 98,33. Okay. 33 periódico, ¿no? Bien. Y la utilidad esperada del 2 con 97 va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Vamos a tener 97 por 1/3, más 99 sería. Por 2/3. Sí. Hago el cálculo. 99 por 2. Esto es lo que había que verificar. ¿Sí? Más 97 dividido 3 me vuelve a dar 98,33. Periódico. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Indiferencia entre 97 y 100. Y estamos buscando casos de 2, ¿sí? Para estar tranquilos. Vamos a ver casos de 2. ¿Y qué tenemos que verificar? Que ni en 98 estemos mejor, ni en 99 estemos mejor, ni de 96 para abajo. 98 y 99 hay que verificarlos, pero la intuición es más rápida. Yo siempre en estos casos chequearía con 96, que te estás asegurando, ¿no? En 96 ya voy a 98, ¿lo ven? Se ve rápido porque 96 me da 98. Siempre estoy eligiendo el número menor, me pagan 2 más. Pero ¿cuál es la clave? Que 98 en particular es menor que ¿quién? Es menor que 98,33, entonces nunca me voy a desviar a 98. Claro, nunca me voy a desviar a 96. No, Y dado que no me voy a desviar a 96, tampoco a qué otros valores sé que no me voy a desviar. Tampoco me voy a desviar a jugar 99, o sea, ningún número menor a 96. No voy a jugar ninguno menor a 96. Por lo tanto, ¿qué me queda a ver? Me queda a ver qué pasa cuando me voy a 98 o a 99. Claro, me queda a ver qué pasa con 98. ¿Ven? O sea, era tedioso, pero una vez que uno iba encontrando las cosas, al menos para el caso de 2 se podía ver bien. ¿Está bien? 99. ¿Qué pasa con 98? Con 98 me puedo llevar 95, ¿no? Con probabilidad 1/3. Más 100. Bien, con probabilidad 1/3. Con probabilidad 2/3. Me vuelve a dar igual que el de arriba. Claro, 98 y 99 me va a dar exactamente igual. Sí. Me va a dar 98,33, entonces tampoco hay incentivos, hay desvío. Entonces, ¿qué puedo concluir ahí?
que con esa mixta entre 100 y 97, el jugador 2 está indiferente entre 100 y 97, lo que le permitiría jugarla, y tampoco quiere desviarse a valores distintos. No quiere desviarse ni a 98, ni a 99, ni tampoco quiere desviarse a valores que estén de 96 para abajo. ¿Qué tenemos ahí? Otro equilibrio de Nash perfecto en... Alan, una consulta. Perdón. Sí. Pero, o sea, esta mixta, ¿no es mejor que la anterior? Pero necesitas que los dos la jueguen. Entonces Bueno, tenés pero... un equilibrio en donde los dos juegan lo anterior y tenés otro equilibrio en donde los dos jueguen este. ¿Sí? Fíjate, Armando, que en rigor lo que estás planteando es muy parecido a preguntarte qué equilibrio es mejor, si 2-2 o 100-100. ¿Sí? Y los dos son equilibrio, por más que uno esté dando mejores pagos. Si la pregunta es cuáles son los equilibrios, estamos. No vale. Ese análisis sería algo posterior. ¿Sí? 2-100 yo también creo que es un equilibrio de Nash. 2-100 da. 200. Pero ¿por qué no? Está bien. Vamos a ver un poquito la intuición. Vamos a ver el caso del 200 y vamos a tratar de ver por qué los demás no funcionan, ¿no? Porque creo que ahí va un poco la idea. ¿Qué pasa con 200? Ahí le tenés una relación enorme al 100. Lo que pasa con 200 es que nada, le das una probabilidad muy alta a jugar 2 y una probabilidad muy baja a jugar 100. Okay. Y como le das una probabilidad muy alta, o sea, intuición, ¿no? Como le das una probabilidad muy alta a jugar 2, lo que te convendría sería desviarte un número menor a 2, pero no existe un número menor a 2. Claro, entonces es un equilibrio de Nash. Bien, ¿y por qué sirve el 100? Porque sirve el 100 justamente porque es el único número que me garantiza que los números inferiores, que no me va a convenir desviarme a la pura de los números inferiores. Claro, necesito el 100. Necesito tener el 100 del límite superior, porque si me voy a 98, por ejemplo, o a cualquier mixta, si me voy a cualquier mixta que contenga como valor superior un número que no sea 100, me voy a desviar a la mixta a la pura de abajo. Por ejemplo, si juego 2.99, me voy a desviar a 98. Si 98 es mejor que 99, claro. Exactamente. Ahí entonces, eso obviamente no va a pasar en el caso de 100, porque 99 no es mejor que jugar 100. Claro, entonces, ¿qué tengo que buscar para ese caso? Tengo que buscar... Y utilidad esperada de jugar 2 respecto a la mixta, y utilidad esperada de jugar 100 respecto a la mixta. Claro, voy con 2 y voy con 100. La de 2 es fácil porque 2 me va a dar P por 2 más 1 menos P por 4, ¿no? Sí. Y 100 me va a dar 0 por P. Esto me lo corrigieron en el Classroom, se me había escapado. Y 1 menos P por 100. Y 1 menos P por 100. Y acá hay que hacer lo mismo que en los otros casos, ¿no? Empezar a igualar, ver cuál es la P y a partir de ahí seguir. Veo que se está haciendo muy extenso y me parece que vamos a tener que cortar, al menos en el caso de 2, para cerrar y que tengamos un espacio para después seguir revisándolo y terminar de dar con un poquito más de claridad y orden todas las conclusiones, porque veo que se está yendo demasiado tiempo. Hagamos el de 2 bien y argumentemos qué pasa con las demás que tengan 2 acciones. ¿Qué pasa acá? Me queda 2P más 4 menos... menos 2P, ¿no? Sí. Y la otra, directamente 100 menos 100P. 100 menos 100P. Esto tienen que ser iguales. Sí. Entonces 4 menos 2P. ¿Querés que te diga qué da? Sí. Me suena que da 96, 98. Bueno, ahora me subo. Sí. Exactamente da eso. 96, 98. Ahora, dada esta P, ¿por qué ya puedo garantizar que no me voy a desviar a ninguno que sea distinto de 2 y de 100? 2 y de 100 tiene un extremo bastante interesante, que no lo tendríamos con otros casos, no lo tendríamos ni con 300, ni con 400, ni con 298.
2.50 o lo que sea. Y es que, ¿qué pasa cuando alguien quiere jugar 99 acá? Y lo que pasa es que si jugás 99 obtenés un pago de 0, 96 sobre 98. Vas a estar igual que con 100. Vas a estar igual que con 100, claro. Claro, sí. Con 98 también vas a estar igual que con 100. ¿Y qué te va a pasar con 97? Vas a estar peor. Vas a estar peor. Entonces, ahí ya se puede ver que no querés desviarte a 99 ni a 98, pues te darían lo mismo que 100, en cualquier caso. Y no querés desviarte de 97 para abajo, porque el 97, ¿por qué no sirve? Porque cuando el otro elija 100, vos ya no te vas a ir a 100. Entonces, 100, 99 y 98 coinciden en que cuando el otro juega 100, ¿a qué valor me voy? Me voy a 100, ¿lo ven? Ahora, cuando yo juego 97, me voy a 99. Entonces nunca vas a poder estar tan bien como con 98, 99 y 100. Eso quiere decir que ya no te vas a querer desviar a cualquier número que esté de 97 para abajo. Porque con 80, por ejemplo, te vas a ir directamente a 82. Y vas a seguir estando peor que con 100, 99 o 98. Entonces ahí verificamos que hay otro equilibrio de Nash en mixtas, eligiendo dos acciones, que es con 2 y 100. Con estas probabilidades. Una probabilidad bastante alta para 2, de hecho. ¿Por qué no funciona el mismo argumento, por ejemplo, con 2 y 99? ¿Por qué 2 y 99? Ahora que hicimos esto pueden hacer todas las cuentas con calma, pero se puede argumentar un poquito mejor. ¿Por qué 2.99 no va a llevarnos a un equilibrio en mixtas? Porque si el otro juega 99, ¿vos querés jugar 99? No, querés jugar 98. Ahí directamente te conviene jugar 98. Y si vos querés jugar 98, ya el otro jugador no va a querer jugar 99. No. Se va a querer mover a quizás 98, a 97 directamente. 97 le va a dar mejor. Entonces 2.99 no va a funcionar, 2.98 no va a funcionar, 2.97. Ninguna de esas mixtas te va a llevar a equilibrio. ¿Y por qué no funciona 94 o 94 100 o 95, 94 100? Esto también hay que hacer las cuentas. Porque te desvías a 93 en ese Te desvías a 93. Por eso lo que tuvo que verificar Carolina, porque vos llegaste a 96 sí, porque justo el 96 y el 97, el otro que encontraste, las de abajo no te dan un equilibrio más, no te dan un pago más grande. Sí, yo encontré una condición, o sea, lo que hice para llegar a esto fue plantear una mixta de A2 en genérico, y después de ahí despejé la condición de que la diferencia entre límite superior y límite inferior tiene que ser mayor a 2 y menor o igual a 4, ¿no? Y después, una vez que tenía eso, también obtuve, o sea, despejando también en genérico, conseguí que el límite superior sí o sí tenía que ser 100, porque si no, siempre te ibas a ir a una menor. Claro. O sea, te ibas a ir a una menos que el límite superior. Claro. Eso es lo que yo iba a llegar en algún momento, argumentándolo. Por eso yo arranqué en 7.23, para mostrar por qué 7.23 no iba a funcionar. ¿Sí? Y Alan, te hago una pregunta. ¿Y cómo hacemos en 3 estrategias, tipo, o en más? Porque ahí, o sea, lo mismo, ahí es donde yo estuve totalmente trabada toda la semana. Hay que analizar exactamente lo mismo, con paciencia, haciendo los cálculos, ¿sí? Verificando los resultados con las utilidades esperadas. No queda otra que hacer eso, pero de todos modos restringís el conjunto. No lo voy a ni arrancar ahora, ¿sí? ¿Está bien? Pero, sí. ¿me podrías decir cuáles son los equilibrios? No. Por favor. No. Lo dejamos para verlo bien en otra clase, ¿está bien? ¿Pero existen? Y de última lo vemos. No les voy a decir nada porque te digo, si nos vamos a meter por qué y y cómo argumentar. Y eso es lo que no quiero ni arrancar a hacer. Okay. Después lo vemos con más detalle. Vamos a quedarnos con esto, que son los que ya encontraron o ya encontramos para definir. Bueno, espero que estén bien y dejo